Presentamos el programa Cuenta conmigo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Ya con ustedes el programa Cuenta conmigo a través de Radio Cristo, la piedra angular. Buenas, Dios les bendiga, bienvenido a su programa Cuenta Conmigo. Les saluda la hermana Rocío González y está conmigo mi compañera. Dios les bendiga grandemente y mi nombre es Romina Humana y como siempre un gran placer para mí estar con ustedes compartiendo la hermosa palabra de Dios el día de hoy. Y les recordamos que nos pueden seguir a través de las redes sociales como Radio Cristo, la piedra angular. Estamos en Facebook, en Roku TV, estamos en YouTube y también a través de la web www.radiocristo, la piedra angular. También les recuerdo que si usted quiere escucharnos, solamente le puede decir Alexa y Alexa te pone, porque yo digo, Alexa, póngame Radio Cristo, la piedra angular, y la paso oyendo todo el día. Así que es una bendición y esperamos que podamos entrar a su casa, a su trabajo, donde quiera que estés, y que pueda ser bendecido a través de los mensajes de la palabra. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy bonito y es un tema muy importante, porque hay personas, Romina, que dicen, ¿verdad?, ¿por qué Dios me oye? ¿Y por qué Dios no oye a fulana? A otros. ¿Y por qué no oye a otros? ¿O por qué oye a otros y a mí no me oye? Hay que seguir unas reglas, hay que seguir unos pasos para poder saberlo. Y el tema se llama ¿cómo se entra al lugar santísimo? O sea, a su presencia. Así es. Amén. Así que vamos a leer el Salmo 24:3, lo voy a leer yo, que dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién entrará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas bajas ni ha jurado en engaño. Bueno, vamos a hablar lo que aquí lo dijo David, pero vamos a irnos un poquito atrás. Vamos a ir al Antiguo Testamento, cuando Dios habla con Moisés y le explica cómo deben de entrar a ese lugar santísimo. Él le dijo que tenían que hacer un tabernáculo, pero había un cuarto cerrado con una cortina y ahí vamos a saber cómo era que se entraba. Así es, y no cualquiera podría entrar a este lugar santísimo, no todo el mundo. Sí. Tenían que estar preparados para entrar a ese santo lugar. Levítico 16 nos muestra una vía de gran revelación. Dios, movido por su gracia, instituyó este ritual anual bajo el antiguo pacto, que sirvió para reflejar algunos principios fundamentales de la naturaleza y de lo que es aceptable. Los pecadores y culpables podían acercarse a Él por su gracia, a través de un mediador y un sacrificio de sangre, como ya lo había dicho el Señor. El día de la apropiación, que fue tanto como un ritual, también fue una profecía, ya que nos mostraba el Señor Jesucristo. Y voy a leer Levítico 16 del 1 al 25 y la palabra de Dios dice así, para explicar un poco y podamos entender y visualizar ese momento que Dios nos dejó plasmado en su Santa Escritura. Sí. Y dice así, dile a tu hermano, Dios le dice a Moisés, dile a tu hermano que no entre a cualquier hora en el santuario que está tras el velo, ni ante la tapa que está sobre el arca, para que no muera, porque yo me manifestaré en una nube sobre la tapa. Aarón debe entrar en el santuario con un becerro como sacrificio por el pecado y con un carnero para ofrecerlo en holocausto. Debe ir vestido de lino, consagrado, cubierto su cuerpo con calzoncillos de lino y llevar puesto un cinturón y un turbante de lino también. Esta es ropa consagrada, así que antes de ponérsela, él también debe lavarse con agua. ¿Se tenía que bañar? Así es, él tenía que bañarse. O sea, no se puede entrar sucio. Por eso estamos hablando de que tenía que estar preparado para entrar al lugar santísimo. De hecho, él fue el escogido. Amén. Seguimos en el versículo 5 y dice así. De parte de todos los israelitas tomaron a Aarón 2 chivos como sacrificio por el pecado y un carnero para ofrecerle en holocausto. Ofreciendo entonces el becerro como su propio sacrificio por el pecado, para obtener el perdón de sus propios pecados y los de su familia. Después tomará los 2 chivos y lo ofrecerá ante el Señor a la entrada de la tienda del tabernáculo. Luego echará suertes sobre los 2 chivos. Una suerte será para el Señor
y otra para sacer. Esta es la versión Dios habla hoy, que es un poco más explícita, más fácil de entender, Sí. como para crearnos esa, O sea esa que ilustración. Él llevaba 2 chivos, pero Sí. ahí él sorteaba cuál era para ir en el desierto, porque se llevaba los Así pecados es. del pueblo, y el otro tenía que ser para sacrificarlo para Dios. Para Dios. En el versículo 9 leemos: el chivo sobre el cual recaía la suerte para el Señor lo ofrecerá Aarón como sacrificio por el pecado. Pero el chivo, el cual recaía sobre la suerte que había que enviar hacia el desierto, lo presentará vivo ante el Señor para obtener el perdón de los pecados y luego lo echará al desierto. Aarón ofrecerá el becerro como su propio sacrificio por el pecado para obtener el perdón de sus propios pecados y su familia. Luego tomará incensario lleno de brasas tomadas del altar que está ante el Señor y 2 puñados de incienso aromático molido y los llevará detrás del velo. El Señor iba paso a paso, todo lo que iba a hacer Aarón dentro del tabernáculo, cómo se iba a presentar en ese lugar santísimo para el perdón de los pecados de él, de su familia y de todo el pueblo. Así es. El versículo 13 dice así: echará el incienso sobre el fuego en presencia del Señor y el humo del incienso cubrirá toda la cobertura que está sobre el arca de la alianza. De esa manera Aarón no morirá. Ahí mismo estaba protegiendo la vida de este siervo que él mismo había escogido y preparado para que entrara al lugar santísimo. El versículo 14 dice así: pues tomará también un poco de sangre del becerro y con su dedo los rociará por el lado oriental. Luego rociará la sangre con su dedo 7 veces por la parte delantera y después de eso matará el chivo como sacrificio por el pecado del pueblo y llevará la sangre a la parte de atrás del velo. Allá adentro lo rociará encima y delante de la cobertura, tal como lo hizo con la sangre del becerro. Amén. De esa manera limpiará el santuario de todas las impurezas, rebeliones y pecados de los israelitas. Qué hermoso el Señor, hermana Sí. Rocío. Cómo Dios a través, ¿verdad?, de su mandato y de su palabra iba guiando paso a paso cómo liberar a su pueblo en ese momento. Y dice así: lo mismo deben hacerse con la tienda del encuentro, la cual está en medio de ellos, y sus impurezas. Recordemos que estaba el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo es del cual estamos hablando en este momento, que no todos podrían entrar. Y así Aarón, estando dentro del santuario para obtener el perdón de los pecados, y hasta que él salga, nadie deberá estar allí. Una vez que se haya obtenido el perdón de los pecados de él y de su familia y de todos los israelitas, saldrá para ir a purificar el altar que está delante del Señor. Así como se llevaba este ritual, también había que purificarlo, luego había que limpiarlo. Sí. Había que limpiar las paredes, todo lo que se había... Aquí lo que vemos es que Dios pone como unas reglas, porque para entrar en su presencia había que limpiar todo. Así es. Y es que lo que pasó fue que los hijos de Aarón habían pecado, acuérdate, que ellos entraron al altar y hicieron un fuego que no era... Que Dios no les había que Dios pedido. no les había pedido, era extraño, y lamentablemente el que entraba a ese cuarto moría. Por eso él le da reglas a Moisés para que le diga a Aarón cómo podía entrar Así ahí. es. El bañarse, el vestirse, la ropa, todo Dios tiene un proceso. Sí, seguro que tal vez los hijos entrarían sin purificarse, sin cambiar sus vestiduras como Dios lo estaba ordenando. Sí, ellos entraron como estaban. Exacto, y sin que Dios se lo autorizara. Sí. Porque aquí, cuando comenzamos a leer, Dios le está diciendo a Moisés, le está dando las instrucciones que él debe compartir con Aarón. Y así se ejecuta pues todo este ritual, ¿verdad? Para aquel entonces, para el perdón de nuestros pecados. Amén. Y para continuar, entonces el 22 dice así: así al perderse el chivo en el desierto se llevará todas las maldades de todo el pueblo. Luego entrará Aarón en la tienda del encuentro y se quitará la ropa de lino que se puso para entrar al santuario y la dejará allí. Y allí mismo en el santuario se lavará con agua y después de vestirse saldrá para presentar su propio holocausto y el que debe ofrecer por el pueblo, y así obtendrá el perdón de sus pecados. Qué hermoso. Así para entrar él tenía que limpiarse. Sí. Luego de vivir
todo, ¿verdad? El proceso de entrega, de ofrendarle los animales, Y ¿verdad? recuérdate que solamente era una vez al año. Así es. No era todos los días que podía entrar. Exactamente. También tenía que quitarse esas vestiduras de linos, lavarlas, limpiarse, purificarse otra vez su cuerpo, lavarse, y así podía salir de ese lugar sagrado. Entonces, ¿qué nos presenta mire, este carnero y este becerro eran la ofrenda de él, de su familia y de todo el pueblo? ¿Esto qué nos quiere decir, hermana Rocío? Nosotros debemos presentar esa ofrenda, pero de corazón. Sí, amén. Por nosotros, en primer lugar. Y podemos ver que era un carnero solo para él. Para él pedir perdón por sus pecados. Por los de él. Porque era una gran responsabilidad. El sumo sacerdote tenía que entrar limpio. Y también pedía por los de su familia. Pero también, aunque aquí no lo está diciendo, dicen que su vestuario, ¿verdad? Porque no vamos a hablar del vestuario. Otro día vamos a hablar de ese vestuario. Llevaba campanillas abajo, y si él dejaba de moverse cuando estaba ministrando en su presencia, tenían que jalarlo con una soga, porque nadie podía entrar ahí porque moría. O sea, que entrar a la presencia de Dios no es cualquiera que entra. Hay que entrar limpio, santificado. Así es, que tal vez al dejar de sonar podían haber pensado de que ya estaba muerto. Sí. Por eso eran las campanitas. Ajá. Pero esto nos lleva, hermano, nos hace entender la imperfección del ser humano, la imperfección del hombre, cómo Dios nos prepara para ser perfectos como Él es perfecto. Él necesitaba ser purificado antes de interceder por su familia y por su pueblo. Amén. Por eso se presentaba Él primero, sus pecados primero, como nos habla así el versículo 4. Lávate, pudiéramos decir, báñate, ¿verdad? Y ahí sí él cambiaba sus vestiduras y se ponía una vestidura no tan grande y tan hermosa. De hecho, se dice que es más sencilla, era una vestidura de lino. De lino, hasta la ropa interior tenía que ser de lino. De lino, era más sencilla. Y un turbante. Más, pero el punto es que esa sencillez de ese vestuario era el corazón sencillo, humilde, arrepentido ante los ojos del Señor para el perdón de los pecados. Amén. Recordemos que en este momento no estamos haciendo sacrificios, pero sí debemos sacrificar nuestro corazón, y esas son las vestiduras que el Señor quiere que cambiemos. Amén. Con un corazón humilde. Y para eso vamos a leer en el Nuevo Testamento, en Hebreos, capítulo 10, verso 1, donde dice que solo el sumo sacerdote entraba, lo vuelve a repetir, en el lugar santísimo, y lo hacía una sola vez. O sea, que esto está en el Antiguo y en el Nuevo. Y dice que siempre que entraba tenía que ofrecer sangre, ¿verdad? Por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometían por ignorancia. Mediante esas ordenanzas, estoy en el 10:8, diciendo... mediante estas ordenanzas el Espíritu Santo lo que estaba dando a entender que para entrar al lugar santísimo esa puerta no estaba abierta para todos. Mientras que siguiera el tabernáculo ahí en pie, el sistema tenía que ser lo mismo. Eso representaba que usted no podía entrar ahí, solamente el sumo sacerdote una vez al año, y esto es como una ilustración que apunta el tiempo presente. Ahí dice en el capítulo 10 de Hebreos, dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, la ley no podía. Y entonces vemos que es una ilustración de lo que iba a pasar en el presente, pues tanto las ofrendas y los sacrificios que se ofrecían, los sacerdotes no podían limpiar la conciencia. Las personas los traían, pero seguían igual. Así es. Bendito Dios, pero apareció Cristo, que ha llegado ahora a ser el sumo sacerdote sobre todas las cosas buenas. Ahora Él ha venido y Él entró al tabernáculo superior más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho de manos humanas ni fue creado por el hombre. Con su propia sangre, con la sangre de cabra, no con sangre de cabra, sino con su propia sangre, Él nos limpió, porque Él entró al lugar santísimo una sola vez y para siempre, porque esto lo tenían que hacer todos los años.
Sí, pero nuestro Señor Jesucristo, mire qué belleza, Él no tenía que limpiarse porque Él ya es limpio. Él no tenía que purificarse porque ya Él es puro. Él no tenía que santificarse porque Él ya es santo. Por eso lo hizo solo una vez y esa sola vez nos dio la libertad, Qué nos lindo. dio la redención, ¿Sí? nos dio la hermosa salvación, ¿verdad? De esa promesa de que un día vamos a estar delante de su presencia. Es que no hay ni punto de comparación, hermana Rocío, comparar un ser humano que tiene que pasar por este proceso de purificación a la sangre preciosa de nuestro Amén. amado, que es nuestro sacerdote santo y que una vez fue suficiente. Sí. La sangre de los becerros como que la cubría, pero ahí seguían con sus conciencias iguales. Esa es la diferencia ahora, qué lindo, en el tiempo que vivimos, en este tiempo de que conocemos a Jesús, ¿verdad? Que Él murió por nosotros, que Él entró a ese lugar santísimo y que ahora por una sola vez y para siempre nos aseguró nuestra redención eterna, porque solo la sangre de Cristo nos purifica la conciencia, las acciones pecaminosas, para que ahora adoremos al Dios Todopoderoso, al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu y del Dios eterno es que Él se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y luego Él dijo ahí en el verso 9, estoy en el capítulo 10 de Hebreos, dijo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer Tu voluntad. y quita lo primero para establecer Lo esto último, ¿verdad? Qué lindo. Y entonces está diciendo que Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesús nos hiciera santos una vez y para siempre. Anteriormente había que hacerlo, muchos rituales, muchas cosas, y ahora es tan fácil entrar en su presencia, pero sigue siendo las mismas reglas, no han cambiado, ¿verdad? Una de ellas es que para yo entrar a su presencia tengo que purificarme, tengo que limpiarme, porque fallamos todos los días, hermana Romina. Somos débiles, pecamos, y el que diga que no peca está mintiendo. Todos somos humanos y nuestra naturaleza pecaminosa está ahí, sale a veces no sale, depende como yo me alimente en el espíritu. Pero yo, para entrar en su presencia, especialmente si voy a adorar o si voy a pedir algo, yo tengo que purificarme, tengo que vestirme con las vestiduras sagradas. Amén. Y eso, para eso solo la sangre de Cristo me limpia y me pone blanquita toda, pidiendo perdón, ¿verdad? Ofreciendo sacrificios por sus pecados. Yo tengo que arrepentirme y pedirle perdón al Señor por lo que hice, por lo que estoy haciendo y aún hasta por los malos pensamientos. Así es. Y dice que después que hace eso, entra con temor y reverencia al Todopoderoso, delante del Señor. Así que en el tiempo de Moisés el acceso era exclusivo, solo el sumo sacerdote por medio de Jesús, pero ahora todos tenemos el acceso a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el día que Él murió allá en la cruz, el velo se partió. Y eso es para los que creen en Él. Hoy solo por medio de Jesús todos los creyentes podemos acercarnos con confianza, manteniendo un corazón limpio y sincero. Así es. Yo pienso que es ahí donde debemos recordar esa promesa del Señor, que para esos días postreros el Señor dice que pondrá su ley en nuestros corazones. Amén. Y en nuestra mente las escribirá. Él ya nos recordará nuestros pecados, pero es donde nosotros debemos poner esa parte humana, espiritual, de amar al Señor. Humana porque no debemos doblegar la carne, y espiritual porque es donde debemos poner de manifiesto los dones del Espíritu, la Amén. compasión, el perdonar, el saber escuchar, la tolerancia. Porque para que el Espíritu manifieste tus dones en ti o en mí, debemos estar viviendo la palabra de Dios, amándola, no por nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras ilusiones, sino la ponemos delante del Señor. Amén. Por eso es una bendición que nuestro Señor Jesucristo haya tomado tal lugar, ¿verdad?, en la cruz, derramando su sangre preciosa como único sacrificio para que tú y yo
el día de hoy podamos estar escuchando esta hermosa palabra que a través de las circunstancias todavía nos da paz, nos da alegría, nos da motivo para seguir adelante, ¿verdad? A pesar de las pruebas, saber que hay un Dios que derramó su preciosa sangre por nosotras, hermana Rocío. Y podemos decir que hoy los creyentes, los que entramos por fe, ¿verdad? Los que lo aceptaron, ese sacrificio, tienen acceso a Dios por medio de Cristo, como lo decía ahí Hebreos 10:19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. ¿Verdad? Porque nosotros todos somos pecadores. Ninguno puede decir no lo soy. Entonces, ahora sí hay esas reglas, pero tenemos que recordar que nuestro Dios es santo. Y Isaías 6:3 lo dice, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Todo aquel que entre en su presencia sin limpiar, morirá. Hay que tener cuidado. Bueno, no es que vas a morir y te vas a caer ahí de un patatús. Pueda que pase, pero es que vas a morir espiritualmente. Espiritualmente. La presencia de Dios no la vas a sentir igual. A la presencia de Dios se entra genuinamente. Tenemos que entrar con manos limpias. Las manos limpias representan, como dice el Salmo 24, ¿quién va a entrar en su presencia? ¿Quién va a entrar ahí? Solo el limpio de manos y puro de corazón. ¿Qué quiere decir manos limpias? Mis acciones, lo que yo hago, tiene que ser bueno. Eso incluye muchas cosas. Si nos ponemos a desglosarlo, que si yo robo, que si yo no robo, que si yo pegué, que si yo no pegué. Manos con acciones limpias. Así es. Y Dios no nos va a pedir nada que no podamos dar. Amén. Su palabra dice, sé perfectos porque mi Padre es perfecto. Amén. Entonces nos está llamando a una perfección. Amén. Él sabe que no la podemos lograr de hoy para mañana. Amén. Pero por lo menos intentar vivir en la perfección. Y Sí. si el Señor lo pide, es porque somos capaces, porque Él no nos va a pedir nada que no. Nos dice, sé santos porque yo soy santo. Amén. Nos está hablando como... No pudiéramos compararnos con Él, ¿no? Pero sí a ese nivel Amén. de ser como Él, hermanos. Amén. Entonces, por Amén. eso no debemos usar la justificación de que somos humanos, de que somos débiles. No. Sí, el Señor nos entiende, pero no hay justificación porque Amén. su palabra no miente. Sí. Sed perfectos porque el Padre es perfecto Amén. y ser santos porque yo soy santo. Sí, así es. En Romanos 3:23, en el versículo 23 nos dice así, todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa Sí. de Dios. Pero el 24 nos dice, pero Dios en su bondad y gratuitamente los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Amén. Dios hizo que Cristo al derramar su sangre fuera el instrumento del perdón. Amén. Y este perdón se alcanza por la fe. Amén. Así quería Dios demostrar cómo nos hace justo perdonando los pecados que habíamos cometido antes. Sí, amén. Y cuando habla de corazón puro, está representando nuestros pensamientos, mis motivaciones, mis intenciones. Dios no se le escapa nada. Mire, Él tiene la mejor máquina para saber lo que tú piensas, lo que tú sientes. Así que Dios no está buscando una apariencia religiosa. Lo que Él busca es una vida transformada, una vida sincera, un corazón que de verdad se arrepiente y que no solo lo muestra por fuera, sino que también por dentro. Como decía la hermana, ¿verdad? Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a su misericordia y a su gracia es que Él nos abrió ese camino. Y como dice Mateo 27:51, una vez más lo repito, se partió el velo. Ahora podemos entrar todos los días, no una vez al año, todos los días, las veces que tú quieras en el día, puedes entrar para adorarle, puedes entrar para bendecirlo o puedes entrar simplemente para pedir algo que necesitas. Hoy podemos entrar con libertad a ese lugar santísimo. Qué lindo, ¿verdad? Que solamente por su gracia, esa sangre que Jesús derramó, que nos limpió, que nos reconcilió, es que hoy podemos entrar en su presencia. Y si tú deseas entrar ahí, bueno, lo que tienes que hacer es entrar limpio. Tienes que pedir perdón por tus pecados y arrepentirte de corazón, porque Dios conoce los pensamientos y las intenciones. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. A veces juzgamos a un hermano o una hermana de la iglesia por lo que está haciendo y nos lo comemos y lo contamos a todo el mundo. Pero fíjate que si esa persona se fue de corazón y pidió perdón,
Ya Dios la limpió. ¿Quiénes somos nosotros? Por eso en la palabra no viene, pero la Biblia dice que, o sea, no viene en mi bosquejo, esto está viniendo del Espíritu ahora, que tengamos cuidado porque la Biblia dice, ¿quién os ha puesto a vosotros por jueces? ¿Quién soy yo para juzgar a la hermana que también está luchando, que yo estoy luchando, que el hermano está luchando y el otro está luchando? Porque si va y le pide perdón a Dios. Imagínate, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 1:16. ¿Qué es lo que dice hermana Romina? Dice así: vivan de una manera completamente santa porque Dios los llamó, el Dios que los llamó es santo. Era como referíamos hace unos instantes. Dios nos pide santidad porque Él es santo. Ajá. Pues las Escrituras dicen claramente, hermanos, sean ustedes santos. Ajá. Porque yo soy santo. Entonces sí tiene que haber un genuino arrepentimiento. Ese arrepentimiento que nos lleva a buscar ese lugar santísimo o de ser aceptados allí, lo podemos hacer, mira, para dar gracias, para dar alabanza, para buscar la presencia de Dios. A veces no tenemos nada que decir, pero es en ese encuentro genuino con el Señor, arrodillarte y decir simplemente, aquí estoy, Señor. Amén. Es la grandeza del amor de Dios que nos permite en cualquier momento, a cualquier hora, de madrugada, de día. Mira, si estamos trabajando, podemos ir un momento al baño y decir, Señor, aquí estoy. Sí, amén. Fortaléceme, ya estamos en el lugar santísimo. Sí, amén. Y Dios conoce los corazones y los pensamientos. Entonces, hay que ir en fe creyendo que ya Jesús nos limpia y que no es por nuestras fuerzas, no es por lo mucho que hagamos que le va a agradar a Dios, sino que mi vida tiene que reflejar que genuinamente yo me arrepiento y quiero vivir en obediencia, con gratitud, recordando que fue un regalo, que es por gracia, porque nadie sería digno de entrar en su presencia solamente por la sangre del Cordero. Así que estos no es por mis méritos, no es por mis títulos, ni porque soy tantos años de cristiano, no, es por la gracia de Dios que yo puedo entrar a ofrecer sacrificios cuando yo me limpio, cuando de corazón me arrepiento y le pido perdón. Yo diría que el sacrificio del día de hoy, hermanos, es tu testimonio de vida. Amén. Allí es donde tú vas a mostrar que estás entregando tu vida y estás sacrificando tu carne, tus deseos para amar a Dios. Ya no podemos ir a entregar ese animalito, ya no lo podemos sacrificar, ya no podemos rociar el tabernáculo de sangre para que el pueblo lo vea, para saber que tú estás pidiendo perdón, que te sientes un pecador. Al hacerlo hoy es con tu testimonio de fe y de vida. Amén. De fe porque le crees al Señor y de vida porque eres obediente a los mandatos y a vivir en el amor de Dios. Ese es el sacrificio que hoy nos pide, tener ese corazón humilde y arrepentido, contrito, para vivir en obediencia a su palabra. Yo creo que ese es el sacrificio que todos como cristianos debemos hacer, ese testimonio de vida. Amén. Y Hebreos 10:22 nos lo dice: acerquémonos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe. Amén. Algo interesante es que fíjate que los que son inconversos esperan mucho de nosotros. Creen que nosotros somos santos con aureolas y que volamos. No, somos humanos igual que todos. Tenemos debilidades, tenemos carácter, tenemos problemas. Pecamos, fallamos porque somos débiles por nuestra naturaleza, pero aún así Dios no nos cierra la puerta para entrar en su presencia, pero Él pide que antes de entrar, ¿verdad?, nos limpiemos, nos arrepintamos. La diferencia de un cristiano a un inconverso es que el cristiano se arrepiente, pide perdón, se limpia todos los días porque ya sabe que necesita limpiarse para entrar e interceder o para dar gracias por lo que sea. Si cayéramos, teníamos que entonces no hacer lo que hizo Adán. Adán se escondió. No, si yo fallé, yo debo ir a su presencia y pedirle perdón y acercarme con humildad. Debo confesar mi pecado. Primera de Juan 1:9 dice: si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Hay un ejemplo vivo en David. Así es. David pecó, David hizo cosas grandes, pero sin embargo ahí en el Salmo 50... Y se presentó humillado.
se presentó exaltando al Señor, se presentó como un vil pecador. Amén. Y eso es parte del sacrificio que debemos ofrendar hoy. En el Salmo 51, versículo 17 dice así: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Amén. Y yo diría como que es la diferencia del que conoce a Dios, sabe que debe arrepentirse, sabe Amén. que debe buscar el perdón de Dios, porque en un corazón que no lo hace no habita la presencia de Dios. Y él hizo una oración muy linda. Hermoso Dijo, ese crea salmo. en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu para que sea recto dentro de mí. Imagínate, Amén, qué oración más así linda. es. No, y ya él hasta había fallado mucho. David le decía que probara su corazón. Yo leía y yo decía, Dios mío, ¿hasta dónde tenía ese corazón David de decirle, de atreverse? Porque para mí es un atrevimiento, porque yo creo que no todos lo hemos hecho y no todos lo harían. Decirle, Señor, prueba mi corazón, porque primero nos cuesta reconocer que somos pecadores, Ajá. que hemos pecado para llegar al lugar santísimo. Ahora decirle al Señor, prueba mi corazón, es como que ¿qué actitud voy a tener yo ante las pruebas, Sí, amén. ante lo que el Señor me diga o me procese? Es qué actitud, si realmente se van a poner de manifiesto los Amén. dones del Espíritu o los de mi carne. David yo creo que fue bien valiente en decirle al Señor, pruébame. Amén. ¿Sabe que a veces usted que está ahí detrás de cámaras dirá, bueno, yo no soy digno, yo fallo, volví a caer, yo pequé, caí en el vicio, yo sigo siendo pecadora? Mire, vaya delante de Dios y pida perdón y levántese otra vez. Levántese en el nombre de Jesús, no siga creyendo, porque el enemigo le pone culpabilidad, el enemigo le va a poner, no, ya tú no tienes derecho, todavía mientras que tengas vida está la gracia de Dios. Así que levántese y vaya y no haga lo que David no hizo. David dijo, ya yo no tengo esperanza, al contrario, él fue al socorro, él fue al Señor en arrepentimiento. Arrepiéntese si le falló hoy, mañana vuelve a hacerlo, arrepiéntese, todos los días límpiese. La Biblia dice en Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. O sea que podés caer todos los días de la semana, pero tenés que levantarte, no te puedes quedar ahí hundido en el pecado, en el vicio. Arrepiéntete, busca al Señor, y esa es la diferencia de los hijos de Dios, ¿verdad? Que aunque caen, no se quedan ahí, nos levantamos y volvemos a confesarnos y nos arrepentimos. Aunque no se puede jugar con el pecadito, de que hoy sí, mañana lo hago y vuelvo a pedir perdón, no, porque eso sería ya libertinaje. Pero sin querer tú caes y fallas, pues pídele a Dios perdón y arrepiéntese. Para terminar tenemos casi Hebreos 4:16 que dice... En Hebreos 4:16 la palabra de Dios nos dice, no va a tener que leer la hermana Rocío. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea que yo puedo acercarme confiando que la gracia de Dios está ahí para alcanzar yo la misericordia. Fallé, bueno, Señor, aquí estoy una vez más, perdóname, límpiame, purifícame, porque mientras que caminemos en esta tierra, le vamos a fallar todos los días. Así que la gracia de Dios nos va a ayudar. Y el verdadero arrepentimiento no consiste en sentirme mal por el pecado, sino que reconoce su falta, pide perdón, pero toma la decisión de no hacerlo más. Así Me es. aparto de ello, ¿verdad? Es que tenemos un acceso directo el día de hoy, Amén. que no podemos perderlo por nuestras debilidades, ya que la gracia es un sacrificio y el sacrificio perfecto fue único de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora nosotros podemos entrar en ese lugar celestial, Amén. con valentía y con la plena confianza de que el Señor nos oye, nos recibe y nos perdona. Amén. Entonces, ya para concluir, le quiero decir en pocas palabras, ¿verdad?, lo que hemos hablado tanto, de que si usted quiere entrar al lugar santísimo o a su presencia, yo necesito estar en santidad delante de Él. Y si yo fallo, como lo hacía el sacerdote, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, me debo de bañar, me debo de poner las ropas de santidad, pidiendo perdón con un corazón sincero. Y la gracia de Cristo nos va a levantar, nos va a perdonar y volvemos. Porque mire qué bonito, algo que ocurre ahí.
que dice que cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, Él tira nuestros pecados lejos y los mete en lo más profundo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Y Él representó en el Antiguo Testamento un chivo que se llevaba los pecados de todo el pueblo por el desierto. Allá Él iba a morir, se los llevaba lejos para no acordarse nunca más de los pecados. Así es Dios con nosotros, ¿verdad? Eso era como un ejemplo de lo que iba a suceder hoy en día. Así Cuando es. tú te arrepientes, Él no se acuerda más. Pero no es que me voy a arrepentir a medias, no, tiene que ser genuino. Y ahora usted puede entrar al lugar santísimo porque sabe que Dios no rechaza los corazones quebrantados. Amén. Termina leyendo Salmo 51, 17, que dice: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Amén. Amén. Bueno, eso es todo lo que hemos traído hoy, esperando que sea de bendición a tu vida. Y para concluir, la hermana va a decir, ¿qué vas a decir? Bueno, para concluir, hermanos, para mí lo más importante el día de hoy, que toda la palabra de Dios es hermosa, pero demos ese testimonio de sacrificio vivo delante de tu familia, delante de los hermanos, delante de la iglesia. Y quiero terminar con una frase de Pablo, como lo expresa él: ya no vivo yo, porque Cristo vive en mí. Amén. Amén. Dios Amén. les bendiga y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Amén. Muchas gracias. Y desde ya queremos decirte que si tú necesitas consejo o necesitas oración, lo puedes hacer a mi WhatsApp al 1+609-233-8196. Ahí vamos a orar por ti y te daremos una palabra de aliento, porque como se llama el programa, cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Así que les vemos hasta la próxima semana. Que Dios Dios les guarde y bendiga. los bendiga. Y no se olviden de compartirnos con sus contactos, porque ya les dije que estamos en Facebook, en la página de Cuenta Conmigo y también en la de Radio Cristo, La Piedra Angular, o nos puedes buscar en Roku TV, Fire TV o en YouTube. Así que hasta la próxima. Esto fue el programa Cuenta Conmigo. Le esperamos el próximo miércoles a las 8 p.m. hora del este, Estados Unidos. Llámenos al 69-233-8196. O escríbanos a cuentaconmigo@yahoo.com. Le esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche, hora del este.